Desde que el Señor se fue, se está hablando de su segunda venida. Pasan los años y no aparece. ¿Habrá fin del mundo? ¿Vendrá Jesús por segunda vez? Bienvenidos a Evangelio y Arte con el Padre Chesco. El capítulo 13 de San Marcos es conocido como el pequeño Apocalipsis. Jesús ha terminado sus discusiones en Jerusalén. Estamos en el Martes Santo. Y cuando sale, uno de los apóstoles le hace caer en cuenta de la belleza del templo y de las piedras. Y el Señor dice, todo lo que ustedes ven no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Y está reunido ya en el Monte de los Olivos y viendo a Jerusalén. Y está reunido con Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Y le pregunta, bueno, ¿y cuándo va a ser esto? ¿Y cuál va a ser la señal? Y el Señor entonces le advierte que la señal va a ser cuando la abominación de la desolación se encuentre en Jerusalén. ¿Qué será eso? Por Lucas sabemos que es cuando los ejércitos romanos estén rodeando a Jerusalén. Esto va a ocurrir 40 años después de la muerte de Cristo, en el año 70. El hecho es que luego el Señor avisa algo más, que no tiene que ver con Jerusalén, sino con el final de absolutamente todo, porque habla de los signos cósmicos que van a desaparecer, sol, luna, estrellas, y verán el Hijo del Hombre que va a reunir a sus elegidos. Mas por esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo, y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo entre nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Hoy me acompaña Leonor Clavijo, que es la encargada del Ministerio Hispano en las comunicaciones de la diócesis de Raleigh, para que compartamos esta meditación sobre el Evangelio. Gracias, padres, por la invitación. Bueno, ven ustedes que desafortunadamente hay un malentendido sobre lo que significa Apocalipsis, porque viene de la preposición apo, que significa des, y el verbo calipto, que significa velar. Entonces, lo contrario de velar es desvelar, tanto que en inglés se llama Revelation, el libro de la revelación, o sea, se revela. O sea, el Apocalipsis no es para esconder cosas, sino al contrario, para manifestar. Y entonces aquí Cristo va a manifestar lo que va a ser su venida final. No solamente el final del templo, sino que su venida final. Que entonces, ¿qué expectativa haríamos tener ante estos anuncios, hasta esa promesa del regreso, de la venida de Jesús otra vez a estar con nosotros? Es fundamentalmente una palabra de felicidad. Esa es la palabra, felicidad. O sea, los cristianos debemos mantenernos no con miedo de la segunda venida, sino al contrario, anhelando la segunda venida, porque significa que es el final del mal y el triunfo por completo de Jesús con nosotros para siempre. Y los símbolos cósmicos que aparecen, el sol, la estrella, la luna, todos son signos para indicar que esta realidad, la luz que esta realidad tiene, va a desaparecer, porque en realidad no necesitamos sol delante del gran sol que es el Señor. La luna, los astros, todos pierden su sentido porque estaremos gozando para siempre de la felicidad del Señor. Noten ustedes que a diferencia de Mateo, donde el Cristo viene es como juez universal, aquí no se habla como de ni qué va a hacer con los malos, ni nada de esas cosas, sino que es la alegría de que los ángeles van a reunir los elegidos de los 4 puntos cardenales, cielo y tierra. O sea, es un final feliz donde el Señor va a venir para dominar en todos y por siempre. De la higuera, aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabed que Él está cerca, a las puertas. Bueno, padre, hablaba de símbolos. Una duda que tengo es la higuera. Jesús se encuentra una higuera el lunes y la maldice sus frutos, y luego nuevamente menciona esa higuera. ¿Tiene algún significado esto? Es muy interesante en San Marcos esta alusión. Jesús el domingo de Ramos ha entrado triunfante a Jerusalén
Y luego San Marcos dice que fue al templo y lo vio todo. Pues no dice, esa mirada de Cristo no se explica si le gustó o no le gustó. Pero el lunes santo él va a Betania a dormir, y el lunes santo vienen de Betania y pasan por ir a recoger frutos. El Señor tiene ganas de higos, pero es primavera, no es tiempo de higos. Y es extraño porque el Señor maldice esa higuera y dice que nadie más coma de tus frutos. Pues no hay ninguna explicación. Luego se va al templo y expulsa a los vendedores del templo y prácticamente dice, han convertido mi casa en cueva de ladrones, y finalmente regresa a Betania, y el martes en la mañana regresa y encuentran que la higuera ya está seca. Pedro cae en cuenta, vea lo que pasó con la higuera. Y ese mismo martes es donde el Señor tiene la discusión con todos los enemigos, con todos los jefes judíos, con todas las autoridades, con todos los grupos religiosos, y al final sale del templo, y desde el templo entonces lanza el anuncio de la destrucción de Jerusalén, y luego viene esto, aprendan de la higuera. Entonces, muy extraño. Se entiende entonces que esa higuera era Israel antes, y el símbolo de Israel estaba en el templo. Los judíos sentían que nunca iba a desaparecer su bendición y su promesa, porque en el templo tenían la seguridad de que Dios los había bendecido. O sea, esa higuera que maldice en la mañana es ese templo y todo lo que significa la religión judía en la tarde. O sea, ya no necesitamos el templo, ya no necesitamos las tradiciones judías, ya necesitamos es abrirnos al nuevo templo que es Jesús. Y la alegría entonces va a ser, aprendan de la higuera significa que nuestra higuera, los frutos que debemos permanecer es estar unidos a Jesús, porque al final va a venir totalmente para bendecir a todos los que lo han reconocido como el guía de la vida. Excelente explicación. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Y yo, padre, sobre esa última parte tengo una serie de pequeñas preguntas muy relacionadas. Cuando Jesús dice no pasará esta generación, ¿a qué generación se estaba refiriendo? Específicamente a la que él estaba, a una que viene por venir. Explíquenos. Bueno, aquí hay varias comprensiones. Si hablamos de generación, pues si Cristo muere en el año 30 más o menos, y Jerusalén es destruida en el año 70, exactamente una generación. O sea, en este primer caso, Cristo estaría hablando de la generación misma que le tocó convivir, tanto que cuando él va con la cruz dice, llorad por vosotros y por vuestros hijos, porque días vendrán en que venga todo aquello, sea felices las que no tuvieron hijos, porque esa generación que ahora es pequeñita le tocaría la destrucción de Jerusalén. Entonces, en ese caso concreto, pero si hablamos del final del mundo, no puede ser una sola generación, sino que podría ser los que creemos en el Señor, o sea, la generación de los creyentes. En este caso ya puede extenderse por muchos más siglos, pero ya no hablando del final del templo, sino del final del mundo. O sea, todavía estamos en la generación de los seres que estamos esperando la venida del Señor. Y otra pregunta, padre, entonces, que pudiera aclararnos, cuando Jesús dice que va a ser pronto, pero no se sabe cuándo será ese final. Bueno, va a ser pronto en cuanto la destrucción de Jerusalén era 40 años después, que eso es pronto. Pero en cambio, el final queda dilatado, de tal manera que es mejor prepararnos para que la venida del Señor sea mientras más demorada, mejor, porque más elegidos van a haber. Uno no puede ser egoísta, no podemos pensar solo en nosotros. Ojalá que más y más criaturas puedan disfrutar del conocimiento del Señor para que más y más lo podamos adorar eternamente. Padre, y finalmente, ¿cómo es posible que Jesús, el Hijo de Dios, también diga que nadie sabe, ni siquiera el Hijo de Dios sabe cuándo llegará al final? Bueno, aquí dos cosas. La primera, queda claro de que si alguien dice que el fin del mundo es tal día o tal otro, ya sabemos que a ese no hay que creerle. Nadie, cuando se dice nadie, es nadie. Ni siquiera los ángeles, y ni siquiera él mismo. Esto no significa que él no sea Dios, significa que él es plenamente hombre. San Pablo en la carta a los Filipenses dice que él se humilló hasta hacerse uno de nosotros. Y parte de la humillación es no saber todo. O sea, como humano
como Dios lo sabría, pero como ser humano no lo sabe, porque Él es parte de nuestra, en todo es semejante a nosotros. Él tuvo que estudiar, aprender todo como un niño cualquiera. Entonces, parte del ser humano es no saberlo. Estaba totalmente bajo el control divino, pero una cosa sí es segura, sabe que vendrá. Y el Padre sabe cuándo será. No le pregunte a nadie más. Muchísimas gracias, Padre, por esa aclaración, pero sobre todo por cada semana regalarnos su tiempo y su valiosa explicación y acercarnos más a entender la palabra que Jesús nos regala, que los apóstoles nos dejaron y que a veces es muy difícil entender para nosotros en el día a día. Y ese tiempo que ustedes están regalando al ver estos videos es tiempo que le están invirtiendo a acercarse más a Dios, que es lo que todos queremos. Y ya escuchamos el mensaje este domingo. Compartan, denle like y sigan viendo los videos del Padre Chesco.